Bueno, bienvenidos al panel Movilidades Espaciales en tiempos de pandemia, migraciones, movilidades cotidianas y residenciales, que se encuentra organizado por Mercedes Di Virgilio, Brenda Matosian, Cecilia Melela y quienes habla Mariela Díaz. Todas somos miembros de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. El objetivo de este panel es desarrollar un diálogo, una conversación sobre justamente el impacto de la pandemia del COVID-19 en distintas dimensiones de la vida de los migrantes, ¿no? Por este motivo, hoy van a participar 3 panelistas que van a poner sobre la mesa o que van a mostrar distintas perspectivas sobre este tema. Las voy a presentar. Por un lado, hoy se encuentra entre nosotros, Lila Báez, de la Secretaría de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y Refugiadas Nuestra América, de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular. También hoy se encuentra Natalia De Bandi, ella es investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. Se dedica a la investigación académica y aplicada sobre movilidad humana internacional y también derechos humanos, en particular a partir de metodologías cuantitativas. Y también se encuentra entre nosotros Damari Peña, de la Comisión Migrante del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. Como bueno, planteé más adelante, digamos, la idea es generar un diálogo, una conversación alrededor de 3 ejes, ¿no? Por un lado, en el primer eje se pretende debatir sobre los impactos de la pandemia y de las medidas tomadas por el gobierno nacional y los gobiernos locales en la economía del hogar y también en la organización del hogar en relación a las tareas de cuidado, por ejemplo, y en las movilidades de estas familias migrantes, ¿no? Y de los trabajadores migrantes. El segundo eje de debate o de diálogo es el acceso a las políticas públicas en distintos niveles de gestión y las luchas dadas por las organizaciones barriales y también por las organizaciones de migrantes en este contexto de pandemia. Y por último, el último eje, que es la sociedad post-pandemia, es un poco, ¿no?, debatir sobre este concepto, donde también obviamente puede haber discusión, si estamos de acuerdo o no en pensar que es posible vivir una sociedad post-pandemia y en todo caso, reflexionar sobre las demandas existentes alrededor de la crisis económica, habitacional y sanitaria actual y también pensar o visualizar perspectivas a futuro, ¿no? En función de cómo salir de esta gran crisis que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino obviamente a nivel global. Bueno, la idea, un poco sobre la organización es, vamos a destinar 20 minutos por eje, y también al final de este diálogo entre las colegas, entre los compañeros, vamos a destinar unos minutos para responder a las preguntas y comentarios que realice el público desde la página de Facebook de la red. Así que, bueno, si quieren, damos inicio al primer eje de diálogo o de debate, que es sobre los impactos de la pandemia, ¿no? Y de las medidas tomadas por el gobierno nacional y local. Si quieren, para arrancar, yo tengo al lado mío a Damari, si querés, Damari, arrancás vos, después la tengo a Lila y después a Natalia, las tengo así ubicadas, y después podemos ir, si quieren, rotando, ¿no? Como para arrancar, como quieran. Solo, Mari, una cuestión para organizarnos, les pedimos que sean las intervenciones cortas, así podemos propiciar el diálogo y el intercambio entre todas, ¿sí? Bueno, Damari, ¿querés arrancar? Si puede un poquito, que arranque otra compañera, estoy en viaje y voy a responder cuando pueda. No te escuchamos, Mari. Perdón, si querés, Natalia, arrancar vos, te tengo justo al lado de Damari, y que Damari sea última, si está Claro. Ahora. Dale, Buenísimo. hagamos así. Natalia, Bueno. Lila y Damari. Bueno, gracias compañeras por este espacio. Me parece importante que se generen estos encuentros y sobre todo que podamos dialogarlos. Así que, bueno, ya me avisaron que yo vengo un poco más de la investigación y de lo cuantitativo y quería compartir algunas cositas muy breves de una experiencia que desarrollamos desde la academia y desde el activismo el año pasado, en octubre y noviembre del 2020, que fue la primera encuesta nacional migrante de Argentina.
y un poco preparé 3 datos así más relevantes de lo que emergió de esta encuesta, para un poco también aportar a este debate. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles los datos. Por favor, si se ve bien, ahí creo que se ve bien. Bueno, no me voy a detener en presentarles la encuesta, solo quiero hacer un pequeño hincapié en que se trata de una primera encuesta nacional migrante que se desarrolló desde la Red de Derechos Humanos del CONICET, pero en articulación con muchísimas organizaciones. Fueron más de 30, 35 organizaciones de migrantes especialmente, que fueron quienes en realidad la territorializaron, digamos, la llevaron a territorio y permitieron que se pudiera acceder. Si bien fue virtual, también hubo un componente de encuesta a partir desde las organizaciones en el territorio a partir de llamadas telefónicas, ¿no? Y sobre todo fue una encuesta que surgió y emergió de una discusión muy amplia que veníamos dando sobre la falta de evidencia para contribuir al diseño y a la discusión sobre la situación y el acceso a derechos, en particular de las personas migrantes. No me voy a detener de la parte metodológica, pero sí, y tiene relevancia, se hace en el contexto del COVID, con lo cual uno de los aspectos que también profundizamos fue la situación que estaba atravesando la población migrante en ese momento. De hecho, esta es una encuesta que surge también a partir de un primer ejercicio que habíamos hecho desde la Agenda Migrante 2020, que es un colectivo de organizaciones y activistas y academia que se empezó en diciembre de 2019, con la propuesta de llevar una nueva agenda política para la política migratoria para el 2020, y desde ese espacio se había hecho una primera encuesta. Y la primera encuesta nacional migrante se apoya mucho en esa experiencia y en ese apoyo de las organizaciones y en esa necesidad, incluso desde las organizaciones de migrantes y sociales de base, de contar con datos. Bueno, solo para tener en cuenta lo que me parece relevante son algunos de los ejes que trabajamos, que tiene que ver con la trayectoria migratoria, la situación documentaria, la situación familiar, hábitat, educación, discriminaciones. Y eso me parece relevante porque no se cuenta en muchas ocasiones con datos o con información que nos permita conocer las dificultades desde la forma en que las personas y los colectivos migrantes se enfrentan a esas dificultades y conciben los problemas de acceso a derecho. Entonces, la elaboración de esta encuesta desde los colectivos migrantes también permitió colocar las preguntas que estaban siendo necesarias, por lo menos entre los colectivos que participaron. Por ejemplo, hay algunas preguntas que se hicieron, como por ejemplo la pertenencia afrodescendencia o los conocimientos del idioma, el alcance del castellano, que fueron datos que en nuestro país no teníamos. Pero bueno, ya viendo un poco más hacia lo que es los resultados y los datos concretos, esto solamente para caracterizar un poco la diferencia en las características sociodemográficas de la población migrante en Argentina, cuando lo organizamos en rangos etarios y por origen de nacionalidad, vemos que evidentemente tenemos migraciones que son muy diferentes en sus conformaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar como ejemplos extremos, ¿no? La población más histórica italiana que no cuenta con grupos de jóvenes actualmente, mientras que, por ejemplo, los colectivos como el haitiano, el ecuatoriano, colombiano, tienen un peso muy relevante de población muy joven, entre 18 y 34 años, ¿no? Que también eso nos va a dar la pauta de algunas dinámicas y algunas de las dificultades diferenciadas que fueron experimentando algunos colectivos, ¿no? Por ejemplo, el colectivo haitiano experimentó graves dificultades de continuidad en la educación para aquellos que estaban estudiando en el ámbito universitario. Y acá es el dato que quería traer para este primer espacio, así lo debatimos, ¿no? Y fue la situación de trabajo y de la interrupción del trabajo frente a la llegada del COVID, ¿no? Y ahí vemos que estos datos se relacionan mucho, por supuesto, también con una situación estructural de dificultad de acceso al trabajo formal
de la población migrante, es decir, que esto en realidad se relaciona con un dato previo en el que las personas migrantes en cierta medida, y sobre todo aquellas de llegada más reciente, es decir, quienes tienen menos de 5 años de residencia en el país, suelen tener muchísima más informalidad, más acceso informal al trabajo, con lo cual ahí se ve reflejada también las dificultades que tuvieron cuando la llegada de la pandemia, donde el 53% vio interrumpido parcial o totalmente sus ingresos a partir del ASPO especialmente, ¿no? A partir de que se impusieron las restricciones de movilidad y con la llegada de la pandemia, y un 47% tuvo una continuidad de ingresos parcial o total, ¿no? Después hay ciertas características diferentes, el 31% se interrumpió directamente el trabajo, el 17% se interrumpió en parte, y el 4% se vio despedido o tuvo un cierre total de su emprendimiento. Entonces, como vemos ahí hay una relación directa entre algunas variables que identificamos, que van a ser, bueno, que son también tradicionales en los estudios migratorios, que va a ser el acceso a la documentación, la situación documentaria y los años de residencia, ¿no? Los años de residencia y la situación documentaria van a estar relacionados y van a generar un impacto diferencial en la situación migratoria. Y seguramente las compañeras van a poder profundizar mucho más en esto. Durante la pandemia, la situación documentaria, la falta de acceso a la regularidad que venía arrastrándose, además que venía acumulando un volumen y un caudal muy grande de retrasos y de demoras, más las complicaciones que hubo con el RADEX, lo que produjeron fue realmente un cúmulo de personas que reciben la pandemia en situación de precariedad documental generada desde el propio Estado, por las demoras en los trámites, por las demoras en los procesos migratorios, en los procesos de documentación, que se terminan de agravar a pesar de las disposiciones de no caducidad de los documentos migratorios. A pesar de eso se siguen generando las demoras, no se pueden iniciar los trámites, no se pueden actualizar las residencias y sobre todo no se pueden recibir los documentos de identidad, los DNI. La no tenencia del DNI físico fue una de las mayores dificultades que hubo en un gran porcentaje de personas que no pudieron, por no tener el DNI, acceder a continuar los estudios universitarios, en el caso de las juventudes, o bueno, hacer trámites, porque aun cuando se suponía que podían presentar los documentos migratorios pero estuvieran renovados, en muchas oficinas públicas no se recibían porque estaban vencidos. Bueno, voy a dejarle el siguiente dato para el próximo segmento y quizás dejo el espacio para seguir debatiendo sobre esto. Dejo de compartir, esperen. Sí, Lila, si te parece, tomar la posta vos ahora. Sí, un buen mediodía para todas, para todos quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación. Yo soy migrante paraguaya acá en Argentina hace 18 años y con nuestra organización de migrantes y refugiados, la verdad que el 2020 con pandemia no fue nada fácil. Fuimos parte de esa encuesta, tal cual, de manera virtual, que la trabajamos nosotras y nosotros en los territorios. Falta la encuesta obviamente estatal, que tenía que haberse hecho y que no está, como para conocer la realidad de la comunidad migrante y refugiada, que no ha sido fácil y que hay que también pelear para que exista realmente esa encuesta hecha como tiene que hacerse, y con quienes deben motorizarla, que son las personas que están en el Estado. Quería decir eso porque me parece muy importante ese dato, si no quedamos meramente en los datos académicos o territoriales, no es la idea, al menos no desde nuestra perspectiva migrante organizada. Tal cual como decía antes Natalia, con esos datos igual que son sumamente reales y poderosos para poder trabajar y conocer la realidad de la comunidad migrante y refugiada. El 2020 nos encontró con una pandemia, cierre de fronteras, imposibilidad de salir del territorio, de retornar a nuestros países, incluso de origen, frente
a una realidad que se nos hacía imposible poder de verdad encontrar una solución en un territorio que no nos ha brindado derechos. Las políticas de contención no llegaron a la comunidad migrante y refugiada. No pudimos acceder al IFE, un IFE que el gobierno incluso le puso muchas trabas, fue muy excluyente. Necesitabas tener el DNI permanente, que es el DNI que te dan después de los 2 años de tu primer DNI, para que pudiéramos acceder a ese beneficio. Con una pandemia, cuando sabemos que la comunidad migrante es la más precarizada laboralmente. Entonces, frente a esa política, como organización migrante, nosotros mandamos una carta al presidente Alberto Fernández diciendo que no estamos todas y todos si no nos involucran en las políticas de contención con pandemia, cierre de fronteras. El acceso al IFE de la comunidad migrante fue bajísimo. No pudimos acceder, aún cumpliendo todos los requisitos, y me incluyo, yo me anoté, cumplí todos los requisitos, tengo 18 años acá, tengo mi DNI permanente, sin embargo, no pude acceder. Nos parece que esa es una política de Estado, una política de gobierno, y que fue pensada y diagramada para dejarnos afuera. Es muy peligroso y es muy terrible, porque significa que para el gobierno seguimos siendo la migración existe también y la defienden los gobiernos y los estados porque saben que somos fuerza de trabajo precarizada, incluso esclavizada. Entonces, desde esa perspectiva, la pandemia la atravesamos desde ese lugar. Estuvimos trabajando en lo que era la campaña Retorno Seguro, porque muchas de las comunidades migrantes, sobre todo de países limítrofes, como Paraguay, no podían volver al territorio, no podían entrar ni salir. Trabajamos muchísimo, sobre todo para quienes necesitaban volver a sus casas, que son personas, migrantes de tránsito, que vinieron para algún control médico, para visitar a algún familiar, que se estaban quedando en la casa de algún familiar, o muchos y muchos de ellos y ellas durmiendo en el hospital mientras avanzaba el tratamiento de algún familiar, que se quedaron en la calle, que no tenían ningún tipo de contención ni por parte del Estado paraguayo, del consulado ni la embajada, ni por parte del Estado argentino. Y esa realidad nos costó muchísimo ponerla en debate políticamente. Lo trabajamos con el consulado paraguayo, lo pudimos hablar también con la Dirección Nacional de Migraciones en una urgente necesidad de verdad de poder pensar qué pasa con las comunidades migrantes en plena pandemia, cierre de fronteras, sin contención, sin poder acceder a una habitación, sin poder tener una casa, cuando el mandato era quedarte en casa y ese mandato no podían cumplir las y los migrantes refugiados y refugiadas. Entonces, como siempre, la militancia popular, barrial y a pie, fuimos hotel por hotel entregando mercaderías, preocupándonos por lo que el Estado no estaba haciendo, porque no podíamos, frente a una durísima realidad de pandemia, quedarnos quietas y quietos, pero siempre también denunciando que hay una responsabilidad política estatal. También, como esto que decía antes Natalia, como ¿qué también pasa con el sector, o sea, con la comunidad extra-Mercosur? Esta comunidad extra-Mercosur, que el trabajo que realizaba antes de la pandemia es la de venta en la vía pública. Que cuando viene la pandemia, no solo no tenían acceso a seguir cobrando esa plata mensual, no solo que no tenían ni la más mínima posibilidad tampoco de acceder ni al IFE porque viven con la terna precaria. Un círculo vicioso que pareciese que no lo vemos y que no nos estamos ocupando para poder encontrar una solución. Y que eso también se vio reflejado en los cuerpos de las compañeras y compañeros extra-Mercosur, la comunidad haitiana, la comunidad senegalesa, la comunidad de Ghana. O sea, una realidad que obedece a la falta de regularización migratoria sin restricciones para toda la comunidad en su conjunto. Porque también hay una politización de parte del gobierno anterior y de este también con una cierta comunidad de migrantes. Y eso también nos parece que debe romperse. O sea, nosotros tenemos que tener derechos en igualdad entre todas y todos. Primero porque lo dice la Constitución en el artículo 20 y segundo porque nuestra ley de migraciones así también lo establece. En el artículo 4 dice que migrar es un derecho. Se habla mucho de la ley de migraciones, pero en pandemia nos dimos cuenta que a veces las leyes son palabra muerta. Entonces, no fue nada fácil transitar con la comunidad migrante y refugiada en la pandemia, porque la realidad de la comunidad migrante, incluso ahora ya transitando post-pandemia, sigue siendo la misma.
sigue siendo precarizada, sigue siendo una política no regularizarnos, sigue siendo un mandato de quedarte en casa cuando no podemos acceder por la cantidad de impedimentos, por el documento que tenemos para acceder a una casa, donde vemos que la comunidad, sobre todo extra-Mercosur, vive en hoteles que no están condicionados para vivir en familias, para infancias. Sin embargo, hay todo un negociado que los depositan allí, sobre todo los refugiados y las refugiadas, con las instituciones que los representan, para que puedan hacer vida en lugares donde no se puede vivir. Y creo que más o menos por ahí yo me quedo para no hacerlo muy larga, porque entiendo que vamos a abrir el debate, pero un poco para reforzar lo que decía Natalia con esta encuesta, es esa, la realidad concreta de cómo vivió la comunidad migrante refugiada en pandemia. Fueron malas políticas del gobierno, organizaciones de migrantes que nos pusimos, la verdad, como siempre, el cuerpo, de una perspectiva política también, que eso es muy interesante, para poder paliar todos los huecos que dejó el gobierno en el 2020, con esta falta de verdad de empatía hacia un sector que ni siquiera podía salir de su país porque había cierre de fronteras, y tuvimos que, la verdad, como siempre, salvarnos entre nosotras y nosotros con absoluta solidaridad, que finalmente es la que de a poco va ordenando las cosas para poder caminar con igualdad de derechos entre todas y todos. Me quedo ahí. Muchas gracias. Perfecto. Damari, ¿podés ahora intervenir? Sí, ahora sí. Bueno, me llamo Damaris, pertenezco a la organización del FOI, de Frente a Organizaciones en Lucha. Estoy en la Comisión de Migrante. Bueno, yo entré cuando llegué al país, vengo de Bolivia. Me interesó mucho la comunidad migrante en el FOI, porque después de todo yo pasé por esa travesía de pandemia también. Llegué en pandemia. Y bueno, yo voy a contar más o menos un poco de lo que yo viví en carne propia, lo que fue la pandemia. Vivo en las villas, que el gobierno no da mucha accesibilidad a eso. Bueno, los migrantes directamente, algunos trabajaron durante pandemia, no, no dejaron de trabajar, porque si no salían a trabajar no tenían de qué comer. Como dijo Lila, el gobierno no dio del IFE a muchos migrantes. Teniendo todos los requisitos para entrar al IFE, el gobierno no, pues, no le dio la accesibilidad a todos. O bien vivían en el mismo lugar, eran familiares, pero vivían en otro lado, aún así tampoco no le daban, por el cambio de domicilio, por actualizaciones, por falta de DNI. Era un poco horrible directamente lo que digo. Te lo cuento porque yo lo viví. Y bueno, desde el POL ayudamos a muchos compañeros, migrantes también que integran la organización. Ahora estamos con las consultorías que tenemos en el POL, donde ayudamos a compañeros, a migrantes que durante años y años, también durante la pandemia, no pudieron acceder al DNI por los trámites que no salieron, ¿cómo puedo decir? Porque nos decían que no se vencían las precarias, que iban a seguir, que no nos iban a hacer tantas trabas, pero aún así tuvimos todas las trabas con los documentos. Y pues, no sé cómo explicarlo, porque yo lo sufrí muy feo, digo directamente, porque todos los trabajos nos daban a los migrantes, los peores trabajos, digo así, porque muchos tuvieron lo que era el teletrabajo, que son de trabajos en blanco, y creo que la comunidad migrante lo vivió muy feo, directamente así. Recién estoy llegando a mi oficina, así que creo que ahí cortaría con el primer panel. No tengo mucho que decir. Y gracias por hacerme partícipe de este conversatorio, que es buenísimo, que podamos contar nuestras experiencias también como migrantes. Bueno, no sé si quedan unos minutos del primer eje, si alguna quiere, ¿no? Hay un espacio para poder también responderse entre ustedes o quizás dialogar un poco. Lila o Natalia, quien quiera hablar.
Sí, no, yo quería solamente continuar esto, ¿no? Poner el acento que emerge a partir de todo, ¿no? Y vuelve este asunto de la informalidad, ¿no? Esa situación de precariedad que se fue produciendo y reproduciendo desde el Estado y fue previo a la pandemia. Entonces, que nos agarra la pandemia en un estado ya de sobrevulnerabilidad, con una disparidad, creo que como dice Lila, muy grande entre ciertos tratamientos del Estado hacia algunos colectivos versus otros. Y la pandemia lo único que hizo fue a poner de una manera rotunda en evidencia todos esos vacíos y esos espacios que el Estado no estaba logrando cubrir o que estaba generándolos más que no lográndolos, ¿no? La condicionalidad para el acceso a las políticas públicas en general, todos esos niveles de barrera, ¿no? Las dificultades, los valores que están para poder tramitar cualquier tipo de documentación que fueron creyendo, o sea, el aumento de las tasas migratorias, de todo el costo en un momento de la crisis que hubo, mientras la crisis aumentaba, las tasas exponencialmente. Entonces, simplemente no había manera para generarlo. Se produjo desde el Estado una población en situación de irregularidad que fue producida por el propio Estado y que esa fue la base que además quedó excluida en la pandemia, quedó completamente excluida. ¿Y quiénes eran? Eran aquellos destinatarios que desde la propuesta estatal de protección debían estar incluidos. No eran justamente las personas migrantes más arraigadas que tenían quizás situaciones de mayor redes, sino en general las personas migrantes con menos años de residencia, con mayor precariedad. Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, al principio que había un grupo de jóvenes ecuatorianos que habían llegado a estudiar en la universidad, lo vimos en la agenda, no sé, quienes están acá seguro se acuerdan, bueno, hubo muchos casos, no infinitos, y que habían quedado en la calle, habían venido a estudiar en la universidad, vinieron los principios de marzo, y de pronto, sabemos cómo son los proyectos migratorios, hay familias enteras atrás, no es un proyecto individual, son grupos familiares que algunos quedan, que se van dividiendo, nunca es un proyecto individual aislado, y quedaron partidas de esas familias, jóvenes completamente alejados de sus familias y sin ninguna contención del Estado. Bueno, eso tomando un poco lo que decían Damari y Lila. Bueno, Lila, ¿vos querés intervenir o si no pasamos al eje siguiente? Yo por las dudas voy a repetir el eje porque creo que se corta un poco en el Facebook, entonces quizás no se escuchó completamente. Bueno, el primer eje ya fue más bien el debate sobre los impactos de la pandemia y de las medidas tomadas por el gobierno nacional, y ahora es el acceso a estas políticas públicas, ¿no? En distintos niveles de gestión, y también qué vínculos tuvieron con las luchas dadas por las organizaciones barriales y también de migrantes en este contexto de pandemia, ¿no? Un poco debatir también este contexto de pandemia y cómo se dio la movilización, ¿no? Y las luchas que dieron las organizaciones. ¿Arranco, Mariela? Bueno, entonces les comparto una placa también de la ENMA, por ahí también nos es un disparador, ahí voy de nuevo a compartir, ahí se ve, ¿verdad? Sí, Nati, se ve muy bien. Bueno, esta a mí me parece algo súper elocuente, que todos lo sabíamos, todos quienes trabajamos en esto sabíamos que ese discurso que se suele dar continuamente de los colectivos migrantes como una población que quiere las ayudas sociales, que es el primer beneficiario del Estado, sabemos que eso no es, y eso no lo es por múltiples razones. Y el análisis va más allá de, que ahora voy a ir a eso, de las restricciones que pone el Estado y de las barreras para el acceso a las políticas, pero también él y las personas migrantes en general son los últimos que acceden y que intentan acceder porque en su propio proyecto migratorio
viene la reivindicación laboral, la reivindicación del proceso migratorio, con lo cual no son quienes acuden en primera instancia al Estado. En la ENMAN lo que salió es que solamente el 15% de las personas encuestadas recibe alguna clase de ayuda del Estado argentino, y después aparecieron algunos datos como estos, que el 6% indicó, por ejemplo, que concurría a comedores o merenderos, pero después hay otro porcentaje muy relevante de apoyos entre los propios colectivos. Por ejemplo, acá dice hay un 5% que recibe apoyo de organizaciones sociales y comunitarias. Yo creo que de hecho ese porcentaje seguramente es mayor. Algunos que reciben ayuda de su país de origen, reciben apoyo de la iglesia, y bueno, y finalmente de los organismos internacionales. Pero para mí lo más relevante de lo que aparece acá es que solamente el 15% accede a algunas ayudas del Estado. De hecho, si nos vamos a los datos del IFE, que no los puse en el PowerPoint, pero que los tengo acá en el anuario argentino, en el anuario de la encuesta migratoria argentina, se encontró que solamente el 18% encuestado accedió al IFE, ¿no? Que por supuesto lo que decimos es, esto tiene una distancia muy grande pensando que, primero, la mayor parte de las personas encuestadas de la muestra que nosotros tuvimos tenían más de 10 años de residencia. Es decir, que si nosotros no fuéramos a la condicionalidad que se suponía que ponía el IFE, que de por sí era completamente criminalizadora de los recién llegados y no generaba la inclusión de la población migrante, tendría que haber habido un porcentaje mucho más alto, porque en la muestra la mayor porcentaje de las personas encuestadas tenía más de 10 años de residencia. Es decir, que cumplía con los requisitos. Y sin embargo, hubo una multiplicidad de factores por las que la población migrante no accedió. De hecho, probablemente esta muestra en eso incluso de un valor más elevado. Si nosotros observamos la población migrante que tiene menos de 5 años de residencia, hasta 5 años de residencia, solo el 6% lo obtuvo, ¿no? Y ahí es lo que yo digo que es relevante, y esperen que dejo de compartir para poder charlar. Ahí está, perdón. Que es el Estado, y especialmente en el área que tendría que incorporar de forma más rotunda a los colectivos más desprotegidos, que van a ser las personas migrantes con menos años de residencia y menos arraigo, es donde tiene mayor exigencia y mayor, exigencia burocrática. De hecho, hicimos hace poco un análisis sobre todas las exigencias que tienen todos los programas vinculados con el ANSES, y no hay ninguno que no pida el DNI. Pedir el DNI ya significa tener 3 años de residencia, mínimo, para el que tuvo suerte en el proceso migratorio, mínimo. Entonces, está pidiendo que tengan DNI incluso para cualquier cuestión. De hecho, sabemos que hay 2 fallos recientes del IFE para que le otorguen, obligando a personas que apelaron a la negación del IFE para que el Estado les brinde el IFE. Bueno, hay un montón más. También tenemos el problema de la Corte, que acaba de aceptar el recurso que puso la UBA e impidió la inscripción a un estudiante migrante por no tener DNI, cuando ese estudiante, al encontrarse privado de libertad, no podía tener DNI. El mismo Estado no le dejaba regularizar el DNI y le estaban impidiendo el derecho a la educación libre y gratuita que tenemos en nuestro país. Entonces, una de las universidades más importantes del país también desarrolla. Se apuesta a meras trabas burocráticas, pero cuando lo que se está produciendo es una denegación profunda de derecho, y además se está reproduciendo cada vez más estas estigmatizaciones, esta criminalización de las poblaciones migrantes. Y creo que ahí, y así le doy la palabra a las compañeras que son las que seguro van a poder dar la clave en esto. En la pandemia, la clave fue la organización social. Y creo que ahí, si uno puede rescatar algo, es que los colectivos migratorios se organizaron mucho entre ellos, sobre todo entre los propios colectivos o entre los propios barrios o espacios territoriales, para la asistencia alimenticia, para juntar ayuda, para incluso los retornos seguros, como contaba Lila. Digamos,
tuvo que intervenir directamente la acción social porque hubo una desprotección muy grande desde el Estado para los colectivos migratorios. Bueno, dejo ahí que las compañeras seguro van a aportar un montón en eso. Voy yo, ¿verdad? Dale. No, un poco la verdad que Natalia bastante completa en todo lo que pudo caracterizar y colocó, es tal cual. El acceso a políticas públicas, volvemos a discutir algo que es necesario debatirlo de raíz, que es la regularización migratoria. Sin regularización migratoria, la comunidad migrante y refugiada queda por fuera de derechos básicos. Y aún teniendo el DNI y cumpliendo con el DNI permanente incluso, es muy difícil acceder, por ejemplo, a un carnet por discapacidad porque necesitas tener 10 años acá, poder jubilarte aunque hayas vivido 30 años acá porque necesitas cumplir 1.000.000 de requisitos que son sumamente excluyentes y obviamente una falta de reconocimiento hacia la vida de la persona migrante o refugiada en el país que eligió para vivir y donde aportamos en lo social, en lo político, en lo cultural. Y creo que las políticas públicas tienen que pensarse desde ese lugar, que de verdad se pueda visibilizar el trabajo de la comunidad migrante, los aportes de nuestras comunidades migrantes. Empezar entonces a hablar qué necesidades tiene la comunidad migrante y cuáles son esas enormes barreras que nos ponen para no acceder a los derechos sociales más básicos. O sea, de verdad para nosotros y nosotros, aún tengo 18 años acá, tengo un hijo de 10 años que es argentino, pero de verdad yo no puedo pensar en mi pensión sin antes tener 1.000.000 de años de aportes acá que no llego. O sea, una cuestión así, matemática no llego. Entonces debemos en realidad pensar que sean políticas públicas mucho más excluyentes, desordenar algunas que están puestas como modelos y que en realidad en lo concreto no se pueden realizar. Nosotros todo el tiempo estamos acompañando a mujeres, sobre todo con infancias, que tienen muchos problemas en el acceso a la salud, a la educación. Por más de que acá las leyes dicen que no se le puede negar a ningún extranjero, ningún migrante, ninguna persona que pise el territorio argentino el derecho a la educación y a la salud. Pero en lo concreto no pasa. Nosotros tenemos un compañero que tuvo una rotura de mandíbula en el 2019, pero que tenía precaria, refugiado político él, tenía precaria. Nos costó muchísimo de por sí encontrar un maxilofacial que le hiciera la cirugía. Una vez que encontramos en provincia de Buenos Aires, los médicos, muy amorosos ellos, nos dijeron, sí, nosotros la cirugía no le cobramos porque es un hospital público, pero como él no tiene DNI, tiene precaria, va a tener que pagar todos los elementos que necesita para hacerse la cirugía. Terminamos pagando 120.000 pesos, que lo pusimos obviamente entre compañeras y compañeros. Y ese tipo de situaciones pasa todo el tiempo. O sea, finalmente, si a tu hijo le tienen que hacer algo, necesitas demostrar que tenés el DNI, o a una persona adulta, no solo a las infancias, digo. O sea, hay que pasar por toda una cuestión burocrática que sigue siendo el problema de raíz, la falta de organización migratoria, o modificar realmente el acceso a políticas públicas para que podamos estar todas y todos. Porque si no, no estamos todas y todos en lo concreto. Lo mismo, hemos acompañado a familias que en las escuelas no dejan que sus hijas e hijos sigan yendo porque dicen que no presentan el DNI. Cuando el DNI nunca, o sea, no tener DNI es un problema administrativo, nada más que eso, pero jamás pueden impedirte que estudies, como pasó con este compañero que recién comentaba Natalia. Eso, en la realidad concreta, pasa todo el tiempo. Hoy hay un fallo judicial que sienta un precedente. Hoy. Pero no es que no pase en la cotidianidad. Hoy en día lo estamos visibilizando nosotras y nosotros. Las y los migrantes, las y los refugiados. ¿Por qué? Porque necesitamos políticas de inclusión social que de verdad puedan contemplarnos en nuestra integralidad y nuestra subjetividad también. De los lugares donde venimos, qué necesidades tenemos, el RAES que comentaba antes la compañera. Sí, se festejó como si fuese lo mejor del mundo, como si todas y todos tuviésemos acceso a internet, como si todas y todos manejásemos realmente la informática, un escáner, un correo y todo lo que haga parte de ese mundillo sumamente excluyente. Compañías y compañeros que terminan pagando y no les miento 10.000, 20.000 pesos a un kiosquero que tiene una computadora porque la compañera o compañero o no habla castellano
porque también estamos quienes hablamos guaraní, quienes hablamos aymara, quienes hablamos quechua, quienes son muy grandes y no tienen acceso, y terminan pagando hasta 10.000, 20.000 y hasta 30.000 pesos para que un vivo, porque es un vivo, le saque el correo, le haga la primera etapa del RAEX y después encima esa persona no puede continuar, porque nunca le dieron ni el correo ni el acceso al correo, entonces no puede interlocutar con la Dirección Nacional de Migraciones. Y esto está pensado desde el macrismo, obviamente, con esa intencionalidad. Yo me radiqué con la ley Videla. Era así, vos ibas a migraciones y vos tenías todos los gestores por el costado que te decían que te lo iban a hacer más rápido. Claro, en ese momento acceder a la radicación no era tan simple, o te tenías que casar, o tener un hijo o hija argentina, o tener un contrato de trabajo. ¿Quién te va a dar un contrato de trabajo? Menos siendo paraguaya, ¿verdad? Un contrato de trabajo en una empresa con lo que estás presentando la cédula de identidad. Es lo mismo que le pasa a la comunidad de Mercosur, porque esos requisitos son los que tienen que ellos presentar para poder acceder a la regularización migratoria. Una comunidad que de por sí también tiene una fuerza cultural muy compleja, no compleja, por Dios, sino en realidad que hay que entenderla y a partir de ahí diseñar cómo podemos de verdad hacer que estas compañeras, estos compañeros puedan acceder a estas políticas públicas que nos incluyan. Entonces sí, necesitamos pensar políticas públicas para la comunidad migrante y refugiada desde una perspectiva de derechos humanos, respetando la libre movilidad, respetando que migrar es un derecho ancestral, pero migrar sobre todo no es delito. El macrismo nos ha dañado muchísimo en términos de políticas públicas. El decreto de necesidad de urgencia que sacase Macri en el 2017, lo único que hizo fue presentar el racismo y la xenofobia que siempre existió y existe en Argentina y sobre todo en Buenos Aires. Pero institucionalmente colocarlo fue muy peligroso. Obviamente que gracias a ese DNU también muchas organizaciones de migrantes parimos una lucha y una militancia política que estamos cada vez más convencidas y convencidos que hay que sostener. Y que hay que, sobre todo, también visibilizar dentro de nuestras organizaciones sociales y políticas, progresistas y de izquierda, que somos parte. Porque cuando nosotros vamos a las marchas a conquistar derechos para el conjunto del pueblo, lo que vemos son rostros migrantes. Quienes habitamos en las organizaciones sociales acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, somos migrantes. Pero hay una deuda muy grande de parte de las organizaciones sociales de Argentina, que no nos ven como sujetos políticos, como sujetos de derechos. Entonces, cuando empiezan de verdad a visibilizarnos desde ese lugar, creo que podemos empezar a generar, a armar proyectos para que las políticas públicas que pensemos sean de verdad con inclusión social, con perspectiva de derechos, respetando la libre movilidad. Yo me quedo hasta acá para no saltarlo. Gracias. Damari. Bueno, tema de política o acceso, la verdad aportó mucho de lo que dice la compañera Natalia y la compañera Lili, que en época de pandemia nunca nos permitieron ejercer política como nosotros mismos, como personas migrantes, nos dieron bastantes trabas para todo. El sistema RADEX, por así decirlo, fue algo que nosotros tuvimos que ayudar a muchos compañeros migrantes con nacionalidad paraguaya, boliviana, de todas las nacionalidades. Nosotros como POL nos metimos en la tarea de ayudar a esas personas porque sabemos que no tenían el acceso a internet, no tenían el acceso a su idioma en sí, que justamente lo que dice Lili, que le cobraban más de 20.000 pesos unas personas que te dejaban el RADEX parado a la primera etapa del RADEX y después tenías que pagar de nuevo para que te den la segunda etapa. Muchos decían que, o sea, el gobierno decía, con eso sí le facilitamos, que se hace más fácil para hacer el DNI, pero en realidad no fue así. Tuvimos que plantear muchas ideas, ayudar a muchas personas directamente, como nosotros como comunidad migrante mismos, ayudarnos entre nosotros. Nos ayudamos entre comunidades directamente, digo así, porque si vos vas y le pedís a otra persona que te ayude, no te lo hace. Y a veces hay compañeros o compatriotas mismos tuyos que estuvieron más años acá y se aprovechan también de eso, digo así, porque ni te ayudan tampoco, o te discriminan, o te dicen, vos recién llegaste, tenés que hacer esto para poder acceder a esto, te hacen esclavizar ellos mismos, o te ponen en trabajo que ni deberían ponerte. Estuvimos concientizando a muchos compañeros que en realidad tenemos derechos, que la ley, tenemos una ley de migraciones que nos avala en todo,
tuvimos problemas con una compañera que no la dejaron acceder a la salud por no tener un documento directamente, que tenía que tener por lo menos la precaria. Fuimos y nos movilizamos por esa compañera en una salita, la tuvieron que atender porque tenían que cumplir su derecho como tal. Entonces denunciamos a ese SAC o salita, como le dicen acá, denunciamos por el derecho de una compañera, tenía que ejercer su derecho también a salud. Fuimos a una escuela también que no dejaba estudiar a un nene por no tener el documento. Entonces fuimos y luchamos, nos juntamos nosotros como comunidad y vecinos también migrantes, porque dicen que acá directamente lo que yo digo es que la nacionalidad migrantes es la más fuerte, que muchos se creen que no son migrantes, pero vinieron de padres migrantes que se quedaron, nacieron acá, son argentinos, pero vienen de migrantes también. Hubo una época en que Argentina pidió que emigran a su país, entonces directamente todos son migrantes, ninguno es directamente argentino, porque se creen más por ser descendientes de italianos, de los burgueses, de no sé qué, y nos discriminan a nosotros por venir de sus fronteras mismos. Y yo digo que con eso siempre nos juntamos más, tratamos de concentrar a muchos compañeros que también son migrantes, por más que hayan nacido acá argentinos, pero tienen padres que descienden de otros países, tienen que apoyar también. Nosotros tenemos una consultoría que la mayoría son migrantes o hijos de migrantes, y entre todos nos apoyamos. Hacemos los temas de DNI, erradicaciones, el RADEX, sistemas RADEX, tema de ANSES, ayudamos con todo lo que podemos, siendo nosotros mismos que tenemos que ayudar a muchos. Y bueno, no sé, ahora estamos con la lucha del voto migrante, que es en Argentina, estamos tratando de ayudar a que se concienticen también que es un derecho votar, que elegir a quienes nos van a gobernar, si no gobiernan bien tenemos derecho también a bajarlos, entonces estamos concientizando en todo eso. Y no sé, queremos llegar a votar al presidente también, y estamos con esa lucha ahora. Creo que ahí finalizo yo. Muchas gracias, Damari, por tu intervención. Hay unos minutos más si quieren dialogar entre ustedes en este segundo eje de acceso a políticas públicas. Yo siempre tengo algo para acotar. Perfecto, perfecto. No, es que la verdad que a mí me obsesiona el tema del DNI, ¿no? Y además justo estoy escribiendo también, estoy en Rosario, porque estoy participando del Congreso de la SAP y justo estoy por exponer ahora en un rato, cuando termine esto, una ponencia sobre, que llamo el DNIismo, ¿no? Y llamo el DNIismo argentino y un poco es viendo justamente cómo el DNI se ha transformado en un instrumento, un dispositivo para otorgar derechos, cuando en realidad es en su origen un dispositivo de control. Entonces esa transferencia que ha habido en que la única manera de tener derechos es contar con ese DNI, y no es contar con el número de DNI, es contar con el carnet físico, ya es una cuestión simbólica, tiene que ser el DNI físico, que tiene la palabra extranjero grandota ahí arriba, que se vence cada un año en algunos trámites, que tarda en llegar, que a veces no lo pueden imprimir, que se pierden las oficinas de ANSES. O sea, es un objeto que está simbolizando en realidad la denegación de derechos. Yo ahí me pongo muy contra el DNI. Y lo que digo es, no es la única estrategia que puede existir para otorgar derechos, porque de hecho el propio Estado, gracias a la lucha de las organizaciones, ha generado instancias en las que las personas pueden acceder a algunos derechos sin pasar por esa tenencia de DNI. Por ejemplo, a veces ahora, depende del lugar, después hay problemas, pero la inscripción en nivel inicial, en primario, te aceptan cualquier tipo de documento. En la RENATEP, creo, ¿cómo se llama? También te podés, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, también te puedes registrar con cualquier tipo de documento. Entonces, no es que es la única manera que tenemos para identificar a las personas, sino se viene transformando en un dispositivo de control trasladado a la función de otorgar derechos. Y vemos que esto viene complicándose mucho, lo tenemos naturalizados. ¿Cuántos de nosotros vamos, y los mismos nosotros argentinos, vamos y ponemos el DNI en cualquier lado, nos los preguntan o los tenemos que saber? Eso no es tan natural y es una barrera
simbólica incluso para muchas personas que no acceden al documento, ¿no? Nosotros lo naturalizamos culturalmente y es una barrera desde el Estado y también simbólica, ¿no? A nivel cultural. Así que bueno, quería contarles eso, que las compañeras me dan mucha letra para seguir pensando. Gracias, Natalia. Lila y Damari, ¿quieren acotar algo más en este eje? ¿No? Bueno, vamos a pasar al tercer eje, que sería el último eje del debate, para reflexionar sobre lo que podemos denominar la sociedad post-pandemia, ¿no? Un poco en relación a las demandas existentes alrededor de la crisis económica, habitacional y sanitaria que estamos viviendo en este contexto de pandemia, y también, como bien comentaron las compañeras, también son cuestiones que vienen, obviamente, cuestiones estructurales previas, y también un poco en vinculación a las perspectivas a futuro, ¿no? Pensar eso, cómo salimos de esta situación, o cómo creen que, o qué demandas hay que llevar a cabo para poder salir de esta situación y de este momento de crisis. ¿Arranco yo? Como ustedes quieran, si querés, Natalia, arrancá y seguimos con el mismo orden. Me parece que está bueno, ¿no? Natalia, Lila bueno, entonces les presento grafiquitos otra vez. Ahí voy. A ver. Acá está. Bueno, un poco también me parece interesante para este punto del debate, porque se preguntó en la ENMA cómo había sido, recordemos que esto fue noviembre del año pasado, ¿no? Pleno fin de la primera ola de la pandemia, y cómo había sido la situación de las personas, y vemos que el 51%, la pregunta era cómo había sido su situación personal durante el 2020. Y las opciones eran si había mejorado, si había empeorado, si se había mantenido igual. Y el 51% de las personas encuestadas indicó que su situación había empeorado, ¿no? Es un número muy grande. Hay que tomar dimensión de que estamos representando que la mitad, un poco más de la mitad de las personas migrantes del país vio su situación empeorada, ¿no? Y esto lo vinculo también con otros datos que aparecieron en la ENMA, que se me ocurren dos, que de alguna manera un poco lo contradicen su situación está empeorada, pero sin embargo la mayor parte de las personas migrantes encuestadas dijo querer permanecer en Argentina. Es decir, son personas que están viviendo acá, que decidieron instalarse en Argentina y que no tienen la intención de irse, ¿no? Entonces, son habitantes de nuestro país, y en tanto tales, digamos, que ese número de personas vea su situación empeorada. Sabemos que también las personas argentinas vieron situación empeorada, creo que esto también lo podríamos generalizar a un sector importante de la población argentina también, ¿no? Pero en el caso de la población migrante, los porcentajes son muy elocuentes. Y pensando en hacia adelante, ¿no? Creo que los desafíos son un montón, creo que hay una lucha muy concreta que están dando además las organizaciones, y que desde los espacios académicos las queremos siempre acompañar, que tiene que ver con esto que decían recién, ¿no? De la situación documentaria, de la regularización, del voto migrante, de la participación política, que bueno, la verdad que es impresionante cómo viene eso aumentando, pero yo me detengo también en esto, que fue lo de la discriminación y la xenofobia, que fueron valores que a mí me azoraron, ¿no? Cuando preguntamos sobre si había sentido discriminación, y con qué frecuencia, los números son muy altos. El 65% de las personas encuestadas experimentó al menos alguna vez situaciones de discriminación. Es decir, prácticamente es generalizado, ¿no? Y la frecuencia también, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de personas que se siente si tiene situaciones de discriminación permanente. Y de hecho, los números que son muy elocuentes dicen los lugares donde experimentaron la discriminación: el 37% en la calle, el 29% en medios de comunicación, otro 29% en el trabajo, cuando realizo trámites del Estado el 26%, e incluso en interacciones sociales generales el 24%. Es decir, hay una situación que creo que trasciende el mero acceso a la política, que tiene que ver
con una cuestión más proactiva por parte del Estado y quizás de todos nosotros en tanto comunidad, de generar condiciones en las que los colectivos migrantes, las personas migrantes que se instalan en su territorio, puedan sentir el derecho a migrar como un derecho y el acceso a las políticas que además están establecidas en la ley como un derecho, ¿no? Y que puedan transitar esos espacios de vida de una manera, bueno, más sensata. Y creo que ahí hay una de las cosas que creo que es el desafío principal es romper estos esquemas de discriminación que además están muy habilitados, todos lo sabemos, desde los medios de comunicación, desde referentes políticos en ciertos sectores, ¿no? Y ahí, bueno, desde la Corte Suprema, con un fallo totalmente retrógrado, en este momento, desde la propia Universidad de Buenos Aires, que pone las barreras. Entonces, bueno, creo que ahí hay algo que no se está interpretando como las situaciones de discriminación y eso me parece que entorpece y le pone un paño gris a nuestra política migratoria. Es decir, ese cambio estructural que tendría que haber en relación a la no discriminación desde lo cultural, desde el Estado, desde las instituciones y también desde el mundo de las instituciones privadas también, me parece que es una de las cosas que más queda por trabajar. Así que bueno, esos eran los datitos que quería compartir en esto para que los charlemos. Esperen que dejo de... Bueno, ahí tiré una primera punta y después, si quieren, la seguimos. Nina, sí. Sí, un poco esto que ya habíamos hablado, que es el fallo de la Corte Suprema, como decía Natalia, vergonzoso, nefasto, un retroceso de vuelta en las cosas en las que vamos avanzando justamente para tener una sociedad menos discriminativa, sin estigmatizaciones, pero si la propia Corte Suprema avala una cosa tan ridícula, estúpida y sobre todo tan contradictoria con las leyes que tiene la Argentina. Es lo mismo, es muy peligroso. Es lo mismo que cuando se sacó el DNU o cuando en Jujuy querían cobrar aranceles a la comunidad migrante por usar los hospitales. Lo único que hace es acrecentar esto de que venimos a sacar el trabajo, usamos las vacantes de las escuelas públicas, cuando en realidad somos 5 millones de población migrante acá. Habría que ver el último censo qué tanto se modificó, que no existe, digo. Pero concretamente lo único que hacen este tipo de fallos es acrecentar el racismo, la xenofobia, la discriminación en una sociedad igual profundamente discriminatoria, porque estos datos que salen de la encuesta que se hizo el año pasado, es verdad, a mí me preguntan, y cuando yo llegué recién acá, uno siente que cruza las fronteras y que se le terminan los derechos, y llega a Buenos Aires y se siente absolutamente, como decía antes Damari, encima si sos morocha, si tenés cara de indígena, si tenés manos pobres, está esta construcción del migrante bueno y el migrante malo, está esta construcción del migrante de primera y el migrante de segunda. No es que no se asuman que son hijos e hijas de migrantes acá, pero bueno, decir que sos hija de paraguayas y paraguayos, bolivianos, bolivianas, peruanos, es una cosa. Decir que sos de los que bajaron el barco, como muy desacertadamente dijo el presidente de la República también, lo único que hace es acrecentar y desconocer que tenemos raíces profundamente indígenas y que en todo caso, si acá no lo hay, fue por una decisión política de acabar con cada uno y cada una de ellos y ellas. Entonces, no es por ahí. Para de verdad combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo después de pandemia, que quedamos empobrecidos y empobrecidas, con más precarización laboral, sin acceso a derechos. No podemos permitir que desde la institución se reproduzca la discriminación y la xenofobia. No podemos permitir que haya un juez que diga que necesitamos un DNI para acceder a la educación. Derechos que deberían ser universales y no deberían estar en discusión. Y como decía antes también Natalia, no me puede a mí condicionar si tengo o no tengo un DNI para acceder a la salud, a la educación y al trabajo y a la vivienda. Y esos son los desafíos que tenemos. ¿Cómo hacemos para que de verdad la comunidad migrante y refugiada pueda acceder a la vivienda?
Nosotros tenemos infinidad de problemas para entrar para alquilar una casa. No tenemos finalmente el derecho a la ciudad, a vivir en la ciudad. Lo mismo pasa en el conurbano. La mayoría de los barrios populares están poblados por comunidades migrantes. ¿Y a qué obedece eso? A que no podemos acceder a la regularidad de la vivienda. No llegamos, o sea, no hay forma. No llegamos. Estamos hablando que si sos un trabajador de la construcción, ganás, pero bajísimo el salario, y alquilar un departamento ahora, para entrar nada más, mínimo necesitas 70.000 pesos. ¿Qué trabajador de la economía popular tiene la capacidad de poner 70.000 pesos de uno? ¿Cómo hacemos? Nos endeudamos. Entonces no tenemos el derecho a la vivienda y encima no tenemos el derecho al DNI, porque no solo que el DNI es un problema real que nos imposibilita al acceso a derechos, sino que tampoco hay una política para la regularidad de la comunidad migrante. Nosotros tenemos muchos casos estancados todavía con este gobierno, el gobierno que ha elegido también la comunidad migrante, porque lo hemos elegido y lo hemos votado muchas y muchos. Pero sin embargo, no hay, ahora la compañera hablaba del voto migrante, por ejemplo. No hay una sola política de ningún candidato ni candidata para la comunidad migrante, ni una. Pero vienen desesperados a pedir nuestro voto y a quienes trabajamos en los territorios. Nosotros trabajamos el voto migrante, pero una perspectiva de derechos, de que, como decía Damari, es nuestro derecho conquistado gracias a nosotras y nosotros que lo hemos puesto en debate, que necesitamos elegir y ser elegidos también, porque cuando nos den esa representación vamos a poder discutir de igual a igual, vamos a poder discutir con nuestra propia voz, no que otras y otros sigan hablando también por lo que nos pasa a nosotras y nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo podemos diseñar las políticas públicas? ¿Cómo combatimos el racismo? ¿Cómo nos sentimos nosotras y nosotros con la discriminación de todos los días? ¿Cómo nosotras y nosotros de verdad nos duele en el alma ver cómo tratan a nuestras hermanas y nuestros hermanos extranjeros? ¿Cómo nos duele realmente que la única posibilidad de trabajo sea en la vía pública y encima sean perseguidos por el gobierno de la ciudad, que se les roben las mercaderías, que vivan en hoteles que no están con todo lo que ya hablábamos antes, y para no ser redundante, pero una realidad concreta, una sociedad profundamente discriminatoria, profundamente racista. Obviamente no hay que generalizar, y no quiero que nadie lo tome a mal, digo, pero hablando así en las vivencias, en estos datos mismos que ponía la compañera Natalia, es real. Y se profundiza cada vez más, porque lejos de salir de la estigmatización donde nos tienen, lejos, pasan los gobiernos y sigue pasando lo mismo. Insisto, hay una comunidad migrante que pareciese que es mejor que la otra. ¿Y qué hace eso? Que a la hora que vos vayas a pedir trabajo, no sé, un poco más que no te den trabajo, insisto, por tus rasgos, por cómo hablar, porque encima hay una migración que ahora, sabe hablar, habla bonito, se viste bonito, no tiene la ropa rota, están todas... No, porque tampoco va por ahí. Digo, lo único que hacen es enemistar encima a las comunidades migrantes, cuando en realidad tendríamos que estar unidos, trabajando en conjunto por la igualdad de derechos y no de una perspectiva de ombligo que no suma absolutamente a construir realmente una sociedad que se piense plurinacional, porque somos plurinacional, y que podamos de verdad avanzar en que nuestras hijas, nuestros hijos, las infancias puedan vivir en un entorno mucho más justo, con de verdad igualdad de derechos. No está bueno que un infante, como decía la compañera, que no es migrante, pero es hijo o hija de migrante, sienta ese racismo, esa estigmatización en su cuerpito. ¿Verdad? O sea, cómo nosotras y nosotros de verdad salimos a los territorios, entramos en las escuelas para hablar de discriminación, para conformar una sociedad que de verdad pueda también, desde las leyes, tener algún tipo de castigo cuando se viene, digamos, reproduciendo el racismo y la xenofobia, lo de los Radler estos, haciendo chistes profundamente discriminatorios. ¿Cómo es que una persona piensa que porque es pública, pide disculpas públicamente y eso ya está? No, tiene que haber algún tipo de condena real para esa persona que está lo único haciendo, que lo único que está haciendo es exacerbar el racismo y finalmente, por favor, el odio mata, el racismo mata. Hemos tenido el caso de Estados Unidos muy emblemático, que muere asfixiado, y cientos de casos. O sea, la problemática de la migración es mundial y
y es muy terrible porque tenemos, por ejemplo, las caravanas migrantes que salen de Honduras, de El Salvador, como... No, se lo naturaliza. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad profundamente racista, discriminatoria y estigmatizante hacia las personas y los cuerpos que miran. Eso, nada más, me quedo ahí. Damari, ¿te parece? Bueno, yo quería hablarles un poco de lo que expuso la compañera Natalia sobre el porcentaje de discriminación terrible que cada compañero sufre, tanto por la comunidad argentina también como la comunidad que es migrante, que vino de hace años, entonces sufren discriminación por sus propios compatriotas que tuvieron de años anteriores, sufren el maltrato, la discriminación, el trabajo forzado a veces para poder llegar a una habitación más o menos cómoda de un 3x3, que llegás acá a Argentina y tenés que ir directamente a las villas que tiene acá Argentina, a las villas, porque no puedes acceder a un hotel o un departamento en el centro, porque no llegás con la plata, porque la mayoría de los que vienen migrantes son de alrededor de Argentina, o vienen de Colombia, vienen de Cuba, de países que están destrozados económicamente, digo así, que vienen por tener algo mejor o tener una vida mejor Argentina, pero sufren esa discriminación tanto en el trabajo, de cómo se viste, si es morocho, si no es morocho, una discriminación horrible, digo así. Y nosotros en el ámbito de nosotros de la comunidad acá del FOL, tratamos de cambiar eso, tratamos de que es una persona, tiene derecho, no importa de cómo se vista, de qué hable, qué idioma hable, tratamos de incluirlo porque es una persona, tiene derechos y listo. No nos basamos en su imagen, en cómo se viste, porque tiene un derecho y tenemos que hacerlo cumplir. No sé, tratamos de cambiar ese tipo de discriminación que hay entre nosotros mismos también. Y llegamos a un punto en que queremos que la inmigración entre países no sea por refugiado o porque mi país está mal, sino directamente elegir de que quiero ir a vivir a otro país porque quiero ir, no porque me estoy escapando del país que está horrible situación económica, sino con el derecho de migrar, no de huir de tu país por la economía que está. Entonces, nada. Y sobre la sociedad, la pandemia, la habitacional, que muchos migrantes no pueden acceder a habitacional justamente por eso que decimos de que no tienen la suficiente plata, digo así, ¿no? O no tenemos el trabajo que merecemos. Después, el sanitario, vivimos en villas. Es una situación horrible donde las cloacas rebalsan con la lluvia, donde no tenemos la seguridad que tienen en el centro, capaz un poco mejorada. No sé, no quedan muchas palabras que decir porque uno quisiera hacer de una y que todo mejore, que todos tengan la misma estatus, el mismo nivel, como dicen acá que nos quieren poner en niveles. No sé qué más decir. Y quería incorporar algo, reflexionando sobre lo que viene, ¿no? Porque digo, estamos como, en principio, suponemos, la pospandemia, y empieza a emerger una nueva clase de discriminación que son las discriminaciones sanitarias, ¿no? Donde ahora estamos empezando a vivir y ahora ya no es en nuestro territorio por ahora, sino que de hecho somos incluso nosotros quienes no somos bien recibidos en algunos otros territorios, ¿no? Que también es algo histórico, por cierto, pero a mí me parece que puede llegar a ser preocupante, ¿no? Es una nueva estrategia de tratamiento de los cuerpos con a partir del miedo al contagio, al miedo del tipo de vacunas, si tenés un carnet de Unión Europea, empiezan a generarse ahora de nuevo nuevas escalas de valoración de quiénes son los bien recibidos o los no, los aceptables o no, quiénes son los peligrosos, ¿no? Cambiando las nuevas categorías de peligrosidad que van a ser ahora quienes no pertenecen a las farmacéuticas más importantes, diría yo, es decir, quienes no fueron vacunados por, no me acuerdo las marcas yo, ¿no? Pero creo que además eso, que en realidad está incipiente, y de hecho sí también está en nuestras fronteras, y no sé necesariamente
en las Argentinas, pero hace poco escuché bien los casos, en el caso de la frontera uruguaya, por ejemplo, cuando había el ingreso de personas, no estaban sin vacunas, por supuesto, tenían que hacer los PCRs, tenían que quedarse en un hospedaje transitorio. Pero la autorización del hospedaje transitorio era más corta que el periodo de tiempo que les daban en dar el resultado del PCR. Con lo cual quedaban en la calle un día sin poder entrar en territorio hasta poder tener el resultado y pasar. Digamos, esas disfuncionalidades de los estados y de las fronteras empiezan ahora, además de las tradicionales, de la documentación, de las discriminaciones, ahora se agrega como una nueva, que son estas barreras sanitarias y estos nuevos mecanismos de peligrosidad, ¿no? Cuántas vacunas, de qué tipo de vacunas, de qué lugar, con qué porcentaje estadístico del lugar que venís tienen o no contagios. Entonces te cierran fronteras, te transitan. Y es una vía de escape, además, muy autorizada desde lo moral, digamos, todos nos da miedo, con lo cual nos parece sensato que se cierren estas fronteras, pero que en realidad habilita casi a cualquier cosa, ¿no? Desde el mundo. Entonces, bueno, yo creo que ahí se viene, ojalá que no, ojalá que me equivoque y esto no sea así, pero pareciera empezar a aparecer una nueva estrategia más mundial, digo, y pienso también, ¿no?, en nuestra posición como activista, investigadores, ¿no?, cómo pensar eso, ¿no?, esa nueva dimensión de la discriminación y del control de los cuerpos que ya estaba, pero que ahora aparece como en primer plano. Y bueno, y para completar nada más la idea, el tema también, ¿no?, de la vacunación, que si bien está garantizada en principio a la población migrante, y no está tan fácil esa garantía, ¿no? Así te piden el DNI, por supuesto, bueno, no, pero si no lo tenés está bien, podés hacer un círculo gigante, que lo que hace también es hacer que la gente no acceda, y si no accede la población migrante, queda afuera, perdemos todos. Entonces ahí hay como un tema, ¿no?, de base, que es, estamos todos acá, y más en Medellín estamos todos acá adentro, y sin embargo se ve una segmentación. Eso pensaba como también un desafío para traer acá a la mesa. Gracias, Natalia. No sé si alguien quiere aportar de las compañeras a este último eje de debate sobre el tema de la sociedad post-pandemia. Damari, ¿ya está? Bueno, muchas gracias por el diálogo y por los comentarios. Ahora, Mercedes. Sí, digamos, no tengo mucho para agregar, pero sí creo que hay muchas cuestiones para seguir pensando y dialogando. Me parece que una de las cuestiones que queda en evidencia después de las presentaciones son estos dobles, triples, cuádruples procesos de estigmatización, ¿no?, que sufre el colectivo migrante, ¿no? O sea, sufre por su condición migrante, sufre porque habita en condiciones, en viviendas en condiciones deficitarias, sufre porque en sus trabajos están también precarizados. Entonces digamos, es una acumulación de situaciones de discriminación y de precarización, ¿no? Eso me parece que es algo que quedó muy, muy claro, ¿no?, en las presentaciones. La otra cuestión que creo que el Estado argentino tiene un fuerte problema, déficit, en sus capacidades institucionales para implementar la política pública por fuera de los canales que están previstos, ¿no?, en el diseño de la política, ¿no? Es como que si cuando la política prevé un curso de acción, ¿no?, pero la realidad es mucho más compleja que el curso de acción que prevé la política, ¿no? Y el Estado argentino no tiene ninguna capacidad de
producir ajustes o adecuaciones en esos cursos de acción. Y eso pasa con la población migrante, ¿no? Pero también pasa con la población nativa más pobre, digamos, de la Argentina, ¿no? Porque cuando miramos otros relevamientos, ¿no? Parecidos a los que mostraba Natalia, realmente hay una enorme cantidad de población, o sea, estos son problemas que se transversalizan. Con esto no los minimizo en lo más mínimo, por eso empecé con esta cuestión de las dobles, triples, cuádruples situaciones de vulneración de derechos, ¿no? Pero digo, digamos, hay aspectos, ¿no? Que afectan a la situación del colectivo migrante que desborda al colectivo y que habla de la incapacidad que tiene el Estado argentino, ¿no? Para dar respuestas desde una perspectiva de derecho a situaciones, contextos, pongámosle el nombre que querramos, que se salen, ¿no? Que no se ajustan plenamente a lo que establece, al curso de acción que establece el diseño de la política. Y traigo esto que decía Lila, ¿no? Digo, el tema de los trámites por Internet. ¿Mm? Hay un supuesto básico en la organización de la política pública, que el acceso a Internet es masivo. Es masivo. Y eso no es así. No es así. ¿No? Y no es así dicho por lo mostrado por las propias fuentes que produce el propio Estado, ¿no? Porque lo digo yo, Mercedes y Virgilio, ¿no? No, no lo tengo abierto ahora, pero hicimos un estudio con un colega, con Pablo Cerrati, sobre las brechas en el acceso a Internet y demás en la región metropolitana de Buenos Aires, y bueno, los datos son son muy alarmantes, ¿no? Son muy alarmantes, sobre todo si tenemos en cuenta que la política pública descansa sobre ese supuesto, ¿no? Y lo vinculo, ¿no? Con esta lógica que tiene también el Estado argentino, que todo el tiempo, ¿no? Está como pivoteando entre lógicas de control y lógicas de reconocimiento de derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado argentino tiene una enorme incapacidad de controlar, ¿no? Entonces, queda como atrapado, ¿no? En cosas que dice que va a controlar, que nunca controla, ¿sí? Y que se convierten, como esto del DNI, ¿no? En el sentido de propone hacer un trámite para X cosa que no tiene capacidad de hacer y queda en ese círculo, ¿no? Queda entrampado permanentemente, ¿no? Sobrevulnerando derechos. Traigo, por ejemplo, el ejemplo de todas las medidas. El Estado argentino produjo una enorme cantidad de medidas para, teóricamente, facilitar el acceso a la vivienda en el contexto del COVID, ¿no? Un montón de medidas que estaban orientadas a controlar a las empresas de servicios públicos, de telecomunicaciones. Pero ¿qué pasa? No tiene capacidad de controlar lo que hacen efectivamente esas empresas en todo el territorio nacional, porque no hay un único prestador de luz, no hay un único prestador de servicios de telefonía, ¿no? Son montones de prestadores en todo el territorio nacional. Y la capacidad efectiva que tiene el Estado Nacional de controlar el no aumento de tarifas, bueno, etcétera, 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 son muy, muy limitadas. Entonces, queda permanentemente atrapado entre esta lógica de control hacia empresas, hacia distintas situaciones y el reconocimiento de derechos. ¿Mm? Que es una lógica muy perversa. Entonces, realmente me parece que hay una
un desafío enorme en términos de capacidades institucionales, ¿no? Para implementar la política pública. Por supuesto. Mercedes, sí, sí, no, gracias. Estoy mirando también porque imagínense que estamos saliendo en vivo en Facebook. Entonces estaba viendo un poco los comentarios, porque la idea es que se abre, ¿no?, ahora la posibilidad que el público plantee comentarios. Y justo estaba leyendo acá hay varios que están diciendo gracias compañeras por visibilizar estas problemáticas, digamos, compartidas por todos nosotros. Dice que en España se grita papeles para todes o todas, o todos sin papeles. O sea, como que también es interesante pensar que esta cuestión del DNIsmo que planteaban las compañeras se ve que no es solo, digamos, en Argentina, sino que también es un fenómeno, digamos, global. Entonces también es importante pensar en este internacionalismo de las demandas, que lo estoy inventando ahora realmente, pero el tema esto de pensar una sociedad post-pandemia también es pensar un mundo mejor para todos, ¿no? O sea, pensando de que las fronteras son artificiales, ¿no? Y como decía las compañeras, ¿no? El tema del derecho a migrar, y no bajo condiciones de presión, ¿no? Sino porque que migrar sea un deseo, ¿no? Como un proyecto de familia o un proyecto, digamos, personal que pueda obviamente saltar o salir de estas barreras. Y me parece muy, muy, muy interesante el tema de lo que es la discriminación, ¿no? De pensar una sociedad post-pandemia que justamente cómo discutimos el tema de la xenofobia, que no solamente se encuentra en la sociedad, en los discursos también, digamos, de los medios de comunicación, sino que lo que me parece también muy grave es en las políticas públicas, ¿no? Que como bien decía la compañera, el tema de lo que es el acceso al IFE, hay una encuesta también de Agenda Migrante que plantea que lo que, digamos, planteó es que más del 80% de las personas migrantes no pudieron acceder al IFE porque o no tenían el DNI o, como dijeron Damari y Lali, quizás cumplían con todos los papeles, pero no se lo dieron porque expresa una clara discriminación estatal de que, de que ese IFE, ¿no?, que también podemos discutir, ¿no?, sobre las medidas que dio este gobierno en pandemia, todas las limitaciones, más allá de que, yo qué sé, comparando con las políticas a nivel regional, quizás no estuvimos tan mal, ¿no? Si comparamos en Brasil, que ni siquiera hubo cuarentena, o si pensamos en Ecuador, donde la gente moría en la calle, ¿no? De COVID, o sea que también hay que pensar la situación mundial, pero bueno, pensando un poco en todo esto y lo que planteaba también, digamos, Mercedes, y lo que planteaban las compañeras, me quedo solo con un dato, el tema de la movilidad cotidiana, ¿no? Como dijo la compañera, por más que había cuarentena estricta, la gente salía a trabajar porque si no se moría de hambre, ¿no? Y cómo el tema de la movilidad, ¿no? Porque había un eslogan que era quédate en casa. Bueno, los sectores populares que radicados en villas no podían quedarse en la casa. Sí o sí tenían que moverse, ¿no? Moverse de manera constante porque si no se morían de hambre. Y yo quiero rescatar algo muy importante que, por más que no se nombró acá, yo sé que hay militantes y referentes que pusieron el cuerpo en los comedores barriales, que fueron claves para contener la situación, que también fue de crisis y de emergencia alimentaria, ¿no? Familias que se estaban muriendo de hambre, también muchas, no sé si muchos, pero sí algunos migrantes que quedaron varados en su país de origen, porque yo sé que, por ejemplo, en Bolivia no dejaban entrar a sus compatriotas directamente. Había como, digamos, una política que si alguien que salía del país no lo dejaban entrar y quedaban varados, y las familias fragmentadas que iban, gracias a los comedores que podían, digamos, las familias fragmentadas podían acceder a un plato de comida. O sea, me parece que la situación fue bastante crítica y que gracias a las organizaciones y a la lucha de las organizaciones pudieron estar un poquito mejor, ¿no? Y todo lo que falta para seguir saliendo de esta situación crítica que vive el mundo, ¿no? Y voy a ver si hay algún tipo de pregunta en el chat. No sé si... Lo que veo sobre todo fueron más bien, digamos, comentarios de apoyo, ¿no? De apoyo a las compañeras. No sé si, a ver, alguna de las compañeras que están en la parte como detrás de las bambalinas ve alguna pregunta. Mientras, quería... Sí, si quieren obviamente seguir dialogando porque tiempo hay, digamos. No, yo quería, digamos, completar, pensar un poco lo que está diciendo Mercedes, que para mí también hay un poco, hay una clave que tiene...
y por lo que voy a nombrar también, digo, yo creo que hay una incapacidad, una falta de capacidad institucional real de llevar adelante de manera actualizada, digamos, creo que incluso voy a decir, hay un componente tecnológico que está fallando, ¿no? Donde se coloca el DNI como una, bueno, no, ponemos el DNI y con eso vamos a asegurarlo todo, como si con eso se pudiera, bueno, verificar efectivamente el control y la articulación de un Estado. De hecho, quizás ustedes están al tanto de que están planteándose la incorporación del número de documento por primera vez en el censo de población para el año que viene. ¿Qué significa eso? Porque eso también nos interpela a todos. Poner el censo por primera vez, el número de documento en un censo por primera vez, modifica la estructura de un relevamiento poblacional. Yo no soy demógrafa, no soy experta en eso, pero sí las expertas en censo dicen, esto va a modificar un poco la forma en que se va a capturar el dato. Y de qué manera las personas migrantes, con las dificultades que tienen en el acceso a la documentación, se van a sentir cómodos de contestar todo ese montón de preguntas cuando lo primero que hacen es ponerte el documento, donde te van a identificar. Ahí nuevamente, el Estado, y la respuesta que ha dado el Estado es, que nos las ha dicho directamente Labaña en reuniones, es porque se quieren integrar esas bases de datos. ¿Para poder qué? Con esas bases de datos. Primero, esas bases de datos no están en capacidad de integrarse. Yo les pedí las vacunaciones de las personas migrantes 3 veces por acceso a información pública. No me las dieron, porque no los tienen, no es que no me los quieren dar. Cuando les pido datos y tienen, me los dan. No los logran tener. Entonces, si no pueden tener el registro de las vacunas, de cuántas personas migrantes han sido vacunadas para ver si están abordando de manera no discriminatoria el acceso a las vacunas, que es la única pregunta que yo quiero hacer, y sería tan fácil como calcular porcentajes, y no me lo pueden dar, ¿qué pretende? Entonces están poniendo en riesgo que conozcamos efectivamente la situación de la población por colocar un número de DNI cuando no tenemos un Estado preparado. ¿Por qué no hacen que puedan tramitarse las políticas sociales solo con un quill provisorio y que todos accedan? Digamos, hay un montón de acciones que se pueden hacer en términos del Estado para realmente disminuir esas barreras. Digo, no es imposible, no es ficticio que se podrían facilitar estrategias para el acceso a las políticas. Entonces ahí yo también, digo, me interpela mucho lo que decía Mercedes de esa falta de capacidad, y quizás no es de capacidad aislada, porque yo no digo que los organismos no tengan sus capacidades, creo que tenemos un desarrollo bueno, sino de capacidad integral, ¿no? De capacidad de articular las estrategias y las dinámicas, ¿no? Porque algunos lo pueden hacer y porque otros no. Y ahí para meter otra de esas críticas que uno hace es porque tampoco tenemos una institución migratoria que esté trabajando en clave de derechos. La única institución migratoria que tenemos se dedica al control, nuevamente. No tenemos un área migratoria. Entonces, se reparten esos esquemas de enfoques desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero es una secretaría, no tiene la misma competencia que un ministerio, con lo cual, entonces, es como si fuese una mirada light, el soft law de la migración. No tenemos un organismo que esté verificando, por ejemplo, si hay problemas de acceso a la salud para la población migrante, si hay problemas de acceso a la vivienda, que tenga esa mirada integral. Lo que tiene la Dirección Nacional de Migraciones y sus competencias van hacia el control, que está bien, y a la documentación, que bueno, podríamos incluso decir que hace ahora esfuerzos para que se mejoren, podríamos decirlo, pero claro, es una mirada sectorial muy, muy poco integrada del Estado. Entonces, bueno, eso creo que es también uno de los desafíos que tenemos muy fuertes en Argentina. Sí, creo que también a eso se agrega que quizás hay como una ilusión, ¿no? De que poniendo el DNI en la planilla del censo se va a poder efectivamente articular todas esas bases de datos cuando ya sabemos, ¿no? Digamos, con Natalia hace mucho que venimos trabajando juntas, que se requieren muchas más cosas, ¿no? Para poder tener un sistema integrado de datos que tener el DNI en el Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿no? Digamos, realmente tenemos todavía muchas dificultades para acceder a información, ¿no? O sea, hay que hacer una enorme cantidad de pedidos de información para acceder a la información, cuando en verdad sería mucho más sencillo que los datos y la información ya estuviera
disponibilizada. Ahora, para que esté disponibilizada hay que trabajarla pensando en un usuario, en alguien que la va a usar, ¿no? Y eso nos falta mucho camino, ¿no? No sé si Damari o Lila quizás quieren decir algo más o ya con esto cerramos. No, por mi parte al menos me parece que está bueno como esto, el diálogo, lo que vamos como tejiendo entre todas y todos, escuchándonos, para poder pensar integralmente la comunidad migrante y esto que decía Mercedes, que me parece demasiado acertado, que es no solo la comunidad migrante, hay toda una clase trabajadora que está absolutamente excluida, independientemente del DNI y de la nacionalidad de las políticas públicas. Entonces, como pensamos integralmente esto, son también estos espacios que nos ayudan a las y los militantes populares también a seguir forjando, empujando que esto se convierta en una realidad. Porque también, como decía Mariela, somos nosotras y nosotros que en plena pandemia, sin conocer ni de qué se trataba, igual le pusimos el cuerpo y fuimos la primera línea. Y fue una primera línea de la clase trabajadora y la primera línea migrante la que estuvo ahí sosteniendo los comedores, llevando comida, todos nuestros comedores. Si atendían 100 personas, en pandemia atendíamos 500. Con encima la falta de respuestas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Siempre tratando de convocar a la máxima solidaridad del pueblo, porque no alcanzan las herramientas que nos dan desde el Estado, desde el gobierno. Y eso sigue pasando ahora también. Seguimos estando en la primera línea, seguimos alimentando, seguimos estando en las tareas de cuidado, seguimos siendo seguimos trabajando en el cotidiano y no se nos reconoce. Ahora nomás el gobierno sacó que los potenciar trabajo con quienes saben que trabajamos nosotros y nosotros de manera cooperativista van a hacer trabajo genuino. ¿Acaso lo que estábamos haciendo no es trabajo genuino? Quienes estamos en los territorios, quienes damos respuestas concretas a los miles y millones de problemas de derechos que habitan nuestros territorios pobres. Esto, la falta de acceso a la vivienda, no solo eso, ¿cómo están nuestros barrios? ¿Cómo vivimos en nuestros barrios? ¿De qué manera nos miran? No urbanizan jamás los barrios donde hay migrantes. De verdad es una batalla larguísima para que nos reconozcan. Yo creo que obedece a una política estatal. Creo que sí, es verdad, hay que pensar en el conjunto del pueblo pobre, pero hay que pensar también que el gobierno, el Estado, la organización más organizada que es el Estado, de verdad apunta a no convocar a un sector, a excluir a un sector. Y es muy triste, peligroso. Entonces estos espacios, nos convoca a pensarnos, a mirarnos también. Ya de a poco, por suerte, me parece que vamos a poder encontrarnos también más presencialmente, a convocar a otras personas a que nos conozcan, a que nos escuchen, a que podamos de verdad encontrarnos también entre todas y todos y poder seguir debatiendo qué tipo de país, qué tipo de región, qué tipo de Abya Yala, qué tipo de nuestra América necesitamos, porque la migración, como decía, es una cuestión global. Claramente en España están pidiendo la regularización sin restricciones. Obviamente que España tiene 1 millón de impedimentos mucho más serios a la hora de acceder a la documentación en ese país. Pero bueno, de eso justamente se trata, cómo nosotros globalizamos entonces la lucha de la comunidad migrante, que se pueda de verdad entender esto. Caminar por nuestros territorios siempre fue y va a seguir siendo un derecho. Lo único que está mal, lo único que hay que seguir pensando es por qué nos categorizan en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Por qué buscan enemistarnos incluso entre nosotras y nosotros? Como decía un compañero que se nos fue este año por el COVID, responsable político de la Secretaría Migrante en Mendoza, yo soy orgullosa de tener mi DNI 94. Lo único que no me interesa tener es el papel y la estampa esta que dice extranjero, porque extranjera no soy yo. Yo soy parte de esta tierra, yo he echado raíces en esta tierra, yo construyo este pueblo, yo salgo a defender los derechos con mis compañeras, con mis compañeros, con mis hermanos, con mis hermanas de Argentina. Entonces, debatamos la discriminación, el racismo, no solo de la sociedad, sino estatal. Que haya un control, como decía Mercedes, real, una vez que quieran implementar una política pública. Que nos dejen también participar de diseñar las políticas públicas que necesitamos. Insisto, hablamos del voto migrante, ni un solo candidato, ni una sola candidata.
tiene de verdad en su boleta una propuesta para la comunidad migrante. Ni uno. Entonces tenemos que debatir desde ese lugar también, me parece. Entonces, yo les agradezco muchísimo por el espacio, hermoso escucharlas, hermoso que del otro lado también nos escuchen, sirven estos espacios de debate y mucho. Para eso también está la virtualidad y que nos podemos acceder a ella. Bueno, es una herramienta poderosísima. Y eso, ya yo para. Bueno, yo quería aportar mucho, igual agradecerle a la compañera Natalia, a la compañera Mercedes, a la compañera Lila, que me están enseñando mucho, yo digo así, yo recién estoy empezando con esto, tratando de se mire también arriba a ustedes que han estado mucho tiempo con este tema de migrantes y todo eso. Me parece una hermosa lucha que tenemos entre todos, que nos apoyamos y esperemos que sigan sumándose más compañeros a esta lucha también, que dejen de pensar de que hay niveles entre inmigrante acá y inmigrante al otro lado, como dice Lila. Nada, voy a seguir participando, ayudando en lo que yo puedo, aportando de lo que también yo he luchado acá como migrante, lo que he ayudado también a fortalecer muchas comunidades. Y nada, solamente agradecerles por permitirme participar de este espacio, que para mí es un gran honor conocerlas también a ustedes, conocer a compañeras que luchan desde el otro lado también. Y creo que sería solamente eso lo que yo diría. Bueno, muchas gracias por la participación de todos los colegas. Es difícil hablar con la E a veces, ¿no? Porque uno no sabe dónde meterla, pero bueno, ustedes me entienden. De todas las colegas, justo somos todas mujeres, la mayoría, así que podemos hablar en femenino directamente. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, por todas las intervenciones. Creo que nos quedamos con muchos temas, ¿no? Sobrevolando en la cabeza para seguir discutiendo en futuros encuentros, en futuros coloquios que organicemos seguramente desde la red. Y bueno, lo único que les quiero decir, para que se queden enganchados, esto parece como la tele, ¿no? Que hay que enganchar al público lo que haya. A las 15 horas va a estar el panel sobre producción autogestionaria del hábitat como alternativa pospandémica, donde van a participar Alejandro Pérez, Beatriz Pedro, María Carla Rodríguez y Benjamín Naum. Así que bueno, nos desconectamos y para volvernos a conectar en un ratito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias.